Nuevamente, nuevamente estamos juntos como, como cada sábado a la mañana. Ya no sé ni cómo decirlo. Cada Shabbat, diría el pastor Enzo, nosotros decimos cada sábado a la mañana. Cada sábado a la mañana estamos juntos desde hace unas cuantas semanas ya. Hoy nuevamente con el estudio de la porción que corresponde a esta semana y bueno, estamos terminando el ciclo. No obstante, vamos a comenzar como corresponde por los saludos. Yo los saludo y estoy muy contento de poder estar acompañando a Ada y al pastor Enzo en esta nueva transmisión. Es una transmisión en vivo ahora y después quedará grabada en los diferentes lugares, tanto en YouTube como en Facebook, para que si usted no pudo verla, la pueda ver. Así que los saludamos, los saludo yo, sean todos bienvenidos. Muy buenos días a todos, un nuevo día de reposo, juntos, semana tras semana, abriendo la escritura, descubriendo todas las perlas de sabiduría que encierra ella. Así que gracias a todos los que están del otro lado y hacen posible que podamos compartir juntos esta enseñanza. Buenos días a todos, buenos días Ada, buenos días Horacio, a toda la gente que siempre nos sigue cada Shabbat, estamos juntos. Hemos tenido un día ayer realmente bien emotivo, bien sensible. Hemos finalizado con gozo, con alegría, luego fuimos a una cena familiar, o sea que hemos tenido ayer un día bien ajetreado para que los que dicen que el día de reposo es no sé nada, ¿no? Bueno, ayer fue bien ajetreado, fue bien lindo, productivo, tenemos un renacer nuevo que obviamente hemos pasado por esa aprobación del Señor para tener un año, ser responsable que aquello que hemos hecho ayer, continuemos todo el año con esto. Así que hoy, con lapicera en mano, papel, Biblia, obviamente, y con mucha atención anotando lo que hoy vamos a ver sobre el cántico de Moisés, y ya sabiendo que la semana que viene ya se termina el ciclo de este libro. Y bueno, entonces con atención, porque realmente las bendiciones que el Señor tiene por medio de su palabra son muchísimas. No obstante, que se termine la semana próxima con la porción número 54, que es la última del Pentateuco. Después seguiremos, arrancaremos con la 1, con la 1 nuevamente, que se llama Bereshit, Bereshit en el principio, en el comienzo, que arrancamos con Génesis capítulo 1, así que no se van a librar tan rápido de nosotros, vamos a seguir trayéndoles esta hora y media cada semana de reflexión y de estudio de la porción bíblica. Ada nos va a decir ahora cuál es el título de esta, la de hoy, qué escrituras contiene, qué temas contiene y obviamente va a comenzar con el estudio, Ada, así que empezás con el trabajo arduo. Bueno, la porción de esta semana es la número 53, lleva por título Haasinu, que significa presten oídos, escuchen, oigan. Como bien mencionaba recién el pastor Enzo, vamos a desglosar, a estudiar, a analizar el capítulo 32, que lleva por título El Cántico de Moisés. Las lecturas es Deuteronomio 32, del 1 al 52, o sea, todo el capítulo 32, Segunda Samuel 22, del 1 al 51, y Romanos 10, 17 al 11, 12, el 12, 19 y el 15, 9 y 10. Los temas que abarca esta porción es el cántico de Moisés, la bondad de Dios hacia Israel, la ira de Dios por la desobediencia, ideas falsas de los conquistadores, la vana arrogancia del enemigo, la fuente del sufrimiento de Israel, consuelo para Israel, ahí vamos a ver una hermosa promesa mesiánica, el último precepto que Dios le impartió a Moisés.
Y con respecto a la porción de los profetas, está tomado el capítulo de 2 Samuel, donde justamente lleva también por nombre el Cántico de David, porque la verdad que desde el punto de vista de la estructura y de mucha de la temática hay un gran paralelismo entre ese cántico que hace Moisés y el cántico que varios siglos después va a ser el rey David. Y se vincula a esto también con la porción del Nuevo Testamento en el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo hace una excelente explicación de cómo, ¿no?, la bondad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios alcanzó a los gentiles, y justamente es ahí donde Pablo cita uno de los versículos de Deuteronomio 32, donde Dios provoca a celos al pueblo de Israel con un pueblo que no es pueblo. Y ahí, gracias al Señor, podemos estar incluidos nosotros. En este canto, este es el canto en el cual Moisés había mencionado, ¿no? Se terminó en el capítulo anterior, Moisés menciona, ¿no?, donde Dios le da la instrucción de escribir este cántico. Lo vimos en la porción de la semana pasada, solamente se lo menciona. Este canto es el testimonio fiel y veraz que comunica con total nitidez lo que le va a acontecer a Israel. Es un testigo contra, ¿por qué? Porque testifica, este cántico testifica contra los pecados de Israel. Comienza el cántico con los innumerables, una gran cantidad de favores que Dios prodigó a Israel, quienes le pagaron con la rebelión. La deslealtad de Israel le provocó hambrunas, ataques de depredadores, enemigos sin misericordia y despiadados exilios. Todas estas predicciones se hicieron realidad. Al final, las naciones van a recibir su castigo. ¿Por qué? Porque actuaron motivados por su odio a Dios. También es verdad que este canto no supedita la redención futura a la penitencia. O sea, no, Dios en su misericordia promete la redención. Ahí en este canto Moisés había convocado a los cielos y a la tierra para que fueran testigos de las calamidades que le acontecerían a Israel si ellos pecaban, y del gran gozo que vendrá con la redención final. El cielo y la tierra serán testigos de estos avisos que les han dado y de su negativa a recibir tales avisos. El cántico, en definitiva, da un bosquejo histórico y profético de la nación de Israel. O sea, este cántico encierra todo un recuento histórico de la mano de Dios puesta y del plan perfecto de Dios cumplido en la nación, pero también da una profecía, como decíamos, una profecía mesiánica. El contenido de este cántico es doctrinal. En Éxodo 15, no sé si ustedes recuerdan, ya Moisés había pronunciado su cántico, después que habían cruzado el Mar Rojo, un cántico de alabanza. Sin embargo, este cántico recibe el nombre de Mashil, o como sea que se pronuncie. Si usted lo ve en la Biblia, usted ve, dice Mashil, que significa, es un cántico para dar instrucción. Si bien encierra algo de alabanza a Dios, es un cántico para dar instrucción. Qué buena introducción. Es la síntesis. Es la síntesis. Ahora vamos a empezar a desmenuzar este capítulo. Usted dice, bueno, gracias a Dios que es un capítulo solo, lo van a hacer rápido. Bueno, realmente no sé si lo vamos a poder terminar. Vamos a hacer lo posible por avanzar lo más rápido que podamos para terminarlo, pero no lo podemos asegurar porque tiene tan rico contenido, ¿no es cierto? Por ejemplo, el versículo 1, que llama mucho la atención porque dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y emplea dos palabras, la traducción de Casiodoro de Reina al castellano, emplea dos palabras, una es escuchad y otra es oiga. Para nosotros quiere decir lo mismo. Y cuando, sin embargo,
en el idioma original, en el hebreo que pronunció Moisés cuando leyó este cántico, las palabras no son la misma, por eso Casiodoro de Reina lo traduce con dos palabras del castellano, que parecen similares. Escuchad, y se refiere a cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Moisés se disponía a pronunciar una advertencia a Israel para dar testimonio de esto. Quiso testigos. Y esos testigos, ¿por qué eligió esos testigos? Y no trajo, no sé, a dos ancianos del pueblo, al sumo sacerdote, por ejemplo. Yo hubiera traído al sumo sacerdote y hubiera traído a Josué. Tengo ahí los testigos más dignos del pueblo en ese momento. Sin embargo, Moisés se refiere a dos testigos que son permanentes, que no mueren. Quiso testigos que siguieran existiendo incluso después de que muriera Moisés y que muriera toda esa generación. Esos dos testigos todavía seguirían dando testimonio, porque no son perecederos, el cielo y la tierra. Entonces, si los israelitas fueran alguna vez hallados culpables de violar el pacto, de ir detrás de los ídolos, esos testigos seguirían estando ahí. Así que, y Dios usaría inclusive esos testigos para ejecutar los juicios. Por ejemplo, el cielo se negaría a dar la lluvia, y la tierra los privaría de sus frutos. Entonces, vamos a las palabras. ¿Por qué dos palabras? Una escuchad y otra oiga. Escuchad cielos y oiga la tierra. En primer lugar, la palabra que usó para los cielos, para referirse a los cielos, es el título de esta para allá, el título de esta porción, que es Jaacino. Escuchad es Jaacino, es el título y el nombre de esta porción. Y esa la utilizó Moisés para el cielo. Jaacino, cielos, y hablaré. Pero cuando se refirió a la tierra, la palabra en hebreo que usó fue Shema. Shema. Por eso, ven, está traducida como dos palabras distintas. Y Shema significa oír para obedecer. Oír para obedecer. Al cielo le dijo, escuchad, Jaacino. Y a la tierra le dijo, Shema, oír para obedecer. Y esto es así porque el cielo es el lugar donde se hace la perfecta voluntad de Dios. En el cielo no hay problema con obedecer, con sujetarse a la perfecta voluntad de Dios. Y usted dice, pero usted está inventando, ¿cómo que en el cielo se hace la perfecta voluntad de Dios? No. Lo expresa el modelo de oración que nos enseñó nuestro Redentor, nuestro Santo Maestro, Jesucristo. Él dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y fíjense qué interesante, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo usa como una comparación del lugar donde se hace la perfecta voluntad de Dios, el cielo. Hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace en el cielo? Que ahí donde se hace la perfecta voluntad de Dios, así también en la tierra. Por eso usa la palabra Jaacino. Solamente escuchen porque van a ser testigos, nada más. Pero a la tierra le está diciendo, muchachos, Shema. Escuchen, presten oídos, oigan para obedecer las instrucciones de Dios. Es muy interesante esto, Pastor Enzo. Es muy interesante porque abajo, en los próximos versículos, que no me quiero adelantar, da una explicación de esto, o sea, una explicación, el motivo de cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, va a nombrar unas palabras como goteará, destilará, como llovizna. Entonces eso tiene que ver con la palabra, y que cuando nosotros estudiamos, como lo que estás haciendo vos, Horacio, en esta explicación,
estamos leyendo que por ahí alguno puede decir, escucha cielos y hablar y oiga la tierra, y nos quedamos ahí con que Dios, bueno, le habla al cielo y a la tierra y los pone como testigos, pero va mucho más allá de eso, y eso tiene que ver cuando nosotros empezamos a inquirir en la palabra. Por eso esto es muy lindo, porque estamos en un versículo que ya te llevó 10 minutos una explicación, pero no solamente por la explicación, sino por la interpretación que ahora tenemos, y entendemos que Dios está hablando a los suyos, a los que están en el cielo y a los que están aquí en la tierra. Qué bueno. Bueno, Ada sigue con el versículo 2. El versículo 2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La enseñanza de Moisés era, obviamente lo sabemos ya a esta altura, o deberíamos saberlo, que él enseñaba la Torá de Dios. Y Moisés rogó que su enseñanza, la Torá, pudiera penetrar en todas las fibras de la nación como una lluvia vivificante y como también lo hace el rocío sobre las plantas. Los ventarrones dan vigor y vida a la vegetación, y por analogía la dura lucha por hacerse conocedor de la Torá promueve el crecimiento de aquellos que la estudian. Por eso él hace, de alguna manera usa estas figuras poéticas y simbólicas para expresar o ilustrar cómo esa lluvia beneficia a las plantas, como la Torá, el estudio, la profundización en la palabra. Esto que venimos haciendo sábado tras sábado beneficia nuestra vida, es para nuestro crecimiento. Moisés deseaba que las palabras de la Torá enriquecieran a la nación y la volvieran fecunda, así como la lluvia y el rocío, que siempre favorecen la producción agrícola, hacen exactamente lo mismo. Para los estudiosos de la Torá, la sabiduría de la Torá es como un aguacero que penetra hasta su esencia. La Torá es como el rocío y la llovizna suave, que son benéficos incluso en pequeñas cantidades. La enseñanza de Moisés caerá sobre las mentes y los corazones de los israelitas para refrescarlos, para estimularlos, para confortarlos y para reavivarlos. Dice que la Torá de Dios, dada a través de Moisés, goteará como la lluvia mi enseñanza. Y cuando habla de enseñanza se refiere a que cada uno de nosotros como discípulos debemos estudiar, aprender y obedecer. Veamos qué hace la Torá. La Torá hace tres cosas. Ahí usted que está anotando, lo primero que la Torá hace es dar vida. La Torá da vida, así como esa lluvia da vida, la Torá da vida. La vida es la Torá. Y podemos citar un montón de ejemplos. Nosotros tomamos algunos versículos. Levítico 18:5 dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Lo estudiamos en una porción. Luego Deuteronomio 30, un par de sábados atrás, Deuteronomio 30, 14 y 15 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La palabra es vida. Y del Nuevo Testamento citamos Juan 6:63, que dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas Eso son... no nos deja ninguna duda de que como la lluvia da vida, la lluvia que Dios manda es la Torá. La Torá. Por eso dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. O sea, la Torá gotea como la lluvia, que es la que da vida. Luego, la otra gran cosa que hace la Torá en nosotros es, no vuelve vacía. Y eso lo confirma Isaías 55, que dice, como
Desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, vuelve a hablar de lluvia, y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dijimos, da vida, en segundo lugar, la Torá o su palabra no vuelve vacía, y en tercer lugar, cae en todo el mundo sin excepción. Es otra de las cosas que produce la lluvia. La lluvia da vida, la lluvia no vuelve vacía, Da fruto. Y la lluvia cae en todos lados. No hay un lugar donde no llueva. Entonces la lluvia cae en todo el mundo sin excepción. Y eso lo confirma Romanos 1:20, que dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este texto lo que afirma es que nadie puede decir que no es claramente visible la existencia de Dios a través, por ejemplo, de la creación, o en este caso, a través de la lluvia. Luego continúa diciendo Moisés: destilará como el rocío mi razonamiento. Entrando en un aspecto más suave y sutil, habla de razonamiento, refiriéndose a un estudio profundo y la comprensión de las instrucciones de Dios. El rocío, generalmente cuando cae, no se percibe, pero al rato notamos que nos está mojando. Es casi imperceptible el rocío, pero moja. Por lo tanto, referido a la Torá, hay que acercarse, hay que mirar, hay que prestar atención, estudiar y meditar. Claro, estamos muchas veces en el verano, que está lindo, sacamos la mesa afuera, nos ponemos, miramos el cielo, la luna, las estrellas. Comemos a la luz de la luna. Y comemos, por supuesto, comemos alguna exquisitez allí. Y resulta que ni nos dimos cuenta, pero al rato... Sí, tipo 2 de la mañana. La mesa está mojada, los platos están mojados, nosotros estamos mojados. Estamos humedecidos. ¿Ven? La sutileza del rocío, ¿no? La sutileza, ¿no lo ves? Vos mirás para arriba, qué linda que está la luna, qué despejadito que está. Ni una nube en el cielo y el rocío está cayendo. Está cayendo. Y eso es como el estudio de la Torá, por eso dice... destilará como el rocío mi razonamiento. Razonamiento es reflexión, es escudriñar. A veces no entendemos lo que dice. ¿Qué estás haciendo? Estoy escudriñando las escrituras. Y es porque le está pasando el plumero de tanto tenerla en la mesita de luz y se llenó de polvo por no usarla. Entonces le pasa el plumero y dice: ¿qué estás haciendo? Estoy escudriñando las escrituras. No, escudriñar es desmenuzar, es razonar, es pensar, es entender, es intentar entender, y cuando intentamos entender, ahí es donde el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que estamos estudiando. Y no se percibe, así como el rocío, no se percibe, pero cuando te querés acordar, en 1 año, 2 años, 3 años, vas a tener un conocimiento de la palabra de Dios tal que se va a hacer real ese texto que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Se va a incorporar de tal manera las instrucciones de Dios en tu mente que cuando pienses es igual que si pensara Cristo. Cuando sacaras conclusiones es igual que las conclusiones que sacaría Él. ¿Y cómo pasó eso? Y no sabemos. Pasó tan gradualmente como el rocío que cae termina mojándonos. De eso se trata. Qué oportuna que es esta palabra en el día que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque ayer, en esta fiesta bíblica, todo el pueblo, porque de eso se trataba la fiesta de ayer, es la expiación al pueblo, o sea, teníamos que estar todos juntos en una misma situación que sería aflicción de nuestra alma, que también sería en ayuno. Y
Y después cuando llegamos al final, ayer, o sea, justamente era eso, ver las promesas de Dios, por ejemplo, la maravilla que el Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre que no se lo culpa de pecado, porque ya ahí estamos en esa situación. Y esta palabra que habla del versículo 2 y el versículo 3, que lo están bien, digamos, tomando la interpretación para que lo podamos entender, porque en un momento decías, escudriñar es razonar, y tiene que ver con donde dice, destilará como el rocío mi razonamiento. ¿Por qué? Porque obviamente ese rocío que va cayendo en forma lenta, ¿cierto? Va haciendo de que nuestro razonamiento se vaya abriendo, porque estamos hablando de la palabra, no del agua común, sino de la palabra de Dios. Entonces, ayer yo leía en Efesios 5, versículo 14, dice, por el cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, dentro de todo el pueblo hay mucha gente que por asistir a la reunión, asistir al día de convocación, han tenido un despertar. Ese despertar, yo tengo no sé si decir un patio grande, pero es un lugar grande de mucho pasto y todos estos días ha estado amarillo y ha caído estas pequeñas gotas de lluvia, porque no han sido tormentas, sino unas lluvias muy pequeñas, pero hoy ya lo veo verde. Eso es lo que de alguna manera, por eso decía que oportuna esta palabra, porque si tomamos esta palabra al día de ayer, hoy comenzamos un proceso nuevo en nuestra vida, una apertura nueva, debido a que hemos entendido lo de ayer y ahora ese rocío, esa agua que va a ir cayendo, que vamos a estudiar la palabra, que vamos a estar los sábados en la congregación, aquí en este lugar, en la semana estudiando las porciones, estudiando en la facultad, leyendo la Biblia, orando. Eso va a producir que nos alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir? Obviamente la bendición de que nuestra vida va a florecer, va a madurar y vamos a vivir bendiciones de Dios muy grandes. Amén, amén. ¿Qué es entonces lo que trae la bendición de Dios? La bendición de Dios la trae la obediencia a la palabra de Dios. Pero no puedo obedecer, es como que, a ver, que yo le diga a uno de mis hijos, anda a bañarte que vamos a cenar. Que la mamá le diga eso, ¿no? Que yo, la mamá, anda a bañarte que vamos a cenar. Pero no escuchó porque está con los auriculares puestos y no escuchó. Entonces, como no escuchó la palabra de la mamá, no tiene la posibilidad de obedecerla, porque no la escuchó. Entonces, muy interesante que la bendición, vamos a hacer este análisis, la bendición viene por la obediencia, pero no se puede obedecer sin el Shema, sin oír para obedecer. O sea, si no estudias la Biblia, si no estudias la palabra de Dios, si no escuchas la voz de Dios, ¿cómo vas a obedecer aquella instrucción que desconoces? Entonces, por desconocimiento no se obedece. Y porque no se obedece, no viene la bendición de Dios. ¿Se entiende el razonamiento? Es muy importante esto. Vamos al versículo 3. Versículo 3 dice, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Citamos ahí Jeremías 16-19, donde dice, oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. qué bueno, ¿no? Habla el nombre de Yahweh proclamaré. Y acá Jeremías está proclamando el nombre. Está diciendo, aquí enseñaré esta vez y les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Yahweh. El que soy, el que era y el que seré.
yo soy el que soy, dijo el Señor a través de su ángel en la zarza cuando le reveló el nombre a Moisés. Por eso Yahshua, él mismo confesó de que su propósito, o uno de sus propósitos en la tierra, era que los suyos conocieran el nombre. Eso lo ve en Juan 17:26, en la oración de Jesús, cuando está orando con el Padre, y dice, y les he dado a conocer tu nombre. Muy importante eso. Y lo daré a conocer, dice, aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Miren la importancia de proclamar el nombre, de conocer el nombre. Por eso Moisés en este versículo 3 de su cántico está diciendo, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que idolatría no es solamente adorar una estatua, una figura, o una persona, o una idea, una institución, lo que sea. Idolatría también es no adorar al Dios correcto, al Dios de la Biblia. Inventar un Dios a partir de la religión. No importa si es el cristianismo, pero en la medida de que el Dios al que adoramos no sea el Dios de la Biblia, con todos los atributos que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios, si no tiene los atributos, miren, si alguien dice, yo soy amigo de Horacio, ajá, ¿y cómo es Horacio? Y sí, yo soy amigo de Horacio, ¿y qué? Es petizo, gordito, qué sé yo, y hace toda una descripción, y la persona que me conoce dice, pero ese no es Horacio, ¿de qué Horacio será amigo este? Entonces, muchas veces en la religión hacemos eso. Inventamos un Dios que es un anciano, bonachón, que perdona todas las desobediencias, la idolatría, la falta de fidelidad, la falta de compromiso. Perdona todo, no, porque Él perdona todo. Y si me llego a morir, cuando llegue allá, Él es tan bueno que me va a perdonar. Bueno, están inventando un Dios que no es el Dios verdadero. Entonces, cualquier identificación de un Dios que no tiene las características que le atribuye a Dios la palabra que su propio espíritu ha inspirado, o sea, la Biblia, ese es un ídolo. Podemos ser muy religiosos y nos creemos muy creyentes en Yahshua, en Jesucristo, y podemos estar adorando a un ídolo, a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso Moisés puso ese énfasis, porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Primero lo identifica, este es. Y después que lo identifica, dice, ahora vamos a engrandecer, este es Dios, Yahweh, este es Dios, no otro, este. Y miren lo interesante que es ver el nombre de Dios en Yahshua, porque Dios utilizaba a su ángel para hablar al ser humano, para hacerse visible en primer lugar, para hacerse visible al ser humano. ¿Se acuerdan cuando se hace visible, por ejemplo, al papá y a la mamá de Sansón? Y después se dan cuenta que era el mismo Yahweh, el mismo Dios, haciéndose visible y hablándoles a través de su ángel cuando desciende en el fuego del altar. Asciende en el fuego del altar. Y dicen, hemos visto a Yahweh. Ajá, porque era la expresión visible de él. Pero Dios hace una promesa allí en Éxodo 23, 20 y 21. Y esa promesa es, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esta promesa está vigente hoy. Y el ángel de Yahweh es Jesucristo. Es la imagen visible de Dios a través de quien Dios ha hablado su palabra, su Torah a la humanidad, en la interpretación correcta. Por eso sigue diciendo el versículo 21, guárdate delante de él.
y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Porque mi nombre está en Él. Y a Jesús, cuando le bajaron los amigos al paralítico, que le hicieron un agujero en la casa de él ahí en Capernaum, y le bajaron al paralítico, lo miró y le dijo, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí estaban los fariseos y dijeron, ¿y quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Bueno, acá tienen por qué Jesús perdonaba pecados. Porque Dios se expresaba, se manifestaba, se hacía visible a través de Él. Porque dice, Él no perdonará vuestra rebelión. Está diciendo, ¿ves ese atributo mío? Yo lo he delegado en mi Hijo. Él también tiene facultad de perdonar pecados, porque yo me estoy expresando a través de Él. Por eso Jesús decía que me vi. Felipe, que me vio a mí, ha visto al Padre. Es porque todo lo que Él había oído del Padre se lo estaba enseñando a sus discípulos. Él era la palabra de Dios hecha carne. Entonces dice, ¿por qué? Porque mi nombre está en Él. Es tan importante conocer el nombre porque estamos identificando quién es Dios. ¿Cuál es el Dios al que adoramos? ¿Adoramos al Dios de la Biblia o al Dios que inventó la religión? ¿Adoramos al Dios de la Biblia o al Dios que inventamos nosotros mismos? Para autojustificarnos. Entonces es muy importante esta palabra de Yeshua, de Jesucristo, que dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Es muy, muy importante. Pastor Enzo. Sí, algo cortito porque es bien completo como lo has explicado. Solamente recalcar que en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27, está la tan conocida oración sacerdotal. Y siempre recuerdo a la gente, así cuando hablamos sobre este tema, que en el último versículo da una indicación muy particular que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque dice, y pondrán mi nombre, después de la oración sacerdotal, dice, o sea, lo está explicando él, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, no es Dios te bendiga, no es Hashem te bendiga, no es Elohim te bendiga, no es Adonai te bendiga, es Yahweh te bendiga. Es y pondrán mi nombre. Entonces, esto es lindo aclararlo porque es lo que estás hablando vos, Horacio, y aprender a usar el nombre, entender que lo demás no es el nombre, pero es parte, porque está bien y es lícito decir Dios en algún momento de lo que uno está hablando, pero cuando vamos a lo puntual, igual que cuando dice y pronunciarán mi nombre y serán salvos, se refiere a eso porque entendemos de quién estamos hablando como vos lo habías explicado. Bueno. Buenísimo, pastor. Bien. Bueno, ahora avanzando en el estudio del capítulo 33, en este cántico Moisés menciona las grandes proezas que Yahweh y toda la bondad que Él ha tenido con el pueblo de Israel. Ellos debían admitir que sus sendas son justas y siempre se corresponden a lo que merecemos. Es justo por sobre todas las cosas. Dios queda completamente justificado en todo cuanto hace, aunque muchas veces nos parezca extraño su modo de obrar. Muestra la grandeza de Dios. ¿De qué manera? A través de la fidelidad que Dios tuvo con su pueblo. También con la fidelidad que Dios tiene a su propia palabra. La perfección de sus obras en este mundo, la sabiduría y equidad de todas sus medidas, siendo de provecho para nosotros y para nuestros hijos. Moisés se estaba también dirigiendo a las generaciones futuras, pidiéndoles que cuando durante el canto suplicaran por el retorno de los exiliados, no reaccionaran con desesperanza y no se equivocaran al suponer que Dios castigó a Israel y que Dios se había convertido de alguna manera en enemigo del pueblo, sino todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Deben reconocer a partir de la Torá que Dios es una roca inmutable, cuya palabra es verdad y cuyas profecías acerca de la redención futura se harán realidad, aunque
Él haya hecho sufrir a Israel por sus pecados, porque la verdad es que, como enseñamos siempre, no toda actitud o toda conducta tiene consecuencias. En Israel las tuvo. Y acá vemos que 9 veces se repite en este cántico la figura de la roca. Si ustedes lo leen con detenimiento van a ver que 9 veces aparece la palabra roca, como símbolo de la estabilidad firme de un Dios que no cambia y es el refugio seguro para todo aquel que lo busca. Por eso el versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Dice, perfecta es su obra, menciona esto también, como que no hay ningún defecto en la obra de Dios, es irreprochable, los juicios de Dios son precisos y son ecuánimes, recompensando a los justos, aunque a veces el pago tarde en llegar. La totalidad de la obra de Dios, la combinación de triunfos y fracasos, de alegrías y tristezas, de dichas y tragedias, que es en definitiva la vida del ser humano, es un todo armonioso, pese a que la inteligencia humana es incapaz de comprender cómo encajan todas las piezas de este rompecabezas divino. Todos sus caminos son rectitud, Él es Dios de verdad, no hay ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. Por eso también el rey David cantó, haciendo mención al cántico de David en 2 Samuel 22:47, dice, viva Yahweh, bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación. En el Nuevo Testamento también se nos confirma que el ángel de Yahweh, como bien explicó Horacio, que era su imagen visible, que era Jesucristo, Él, Jesucristo, también es la roca. Fíjense, 1 Corintios 10, del 1 al 4 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Claramente acá el apóstol Pablo menciona que Yahshua es la roca. ¿Sigo con el 5, Enzo? Sí. Bueno. Bueno, dice, la corrupción no es suya. Está bravo este 5, Por eso pedí permiso para seguir, porque este está bravo, La corrupción no es suya, no es de Yahweh, no es de Dios. ¿De quién es? De sus hijos. Y no está hablando de los inconversos, No está hablando de los gentiles, no está hablando del mundo, está hablando de sus hijos. Dice, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y ahí empezamos a esquivarnos, ¿no? Nos agachamos, nos esquivamos para que nos pase de largo el garrotazo este. De sus hijos es la mancha y generación torcida y perversa. Es innegable que el mal y la corrupción existen en este mundo, en general, pero no es Dios el que los provoca, sino que la gente, cuando se aparta de Dios, es la que provoca todos los males. Yo escucho muchas veces de gente nueva que va a la iglesia o que se junta con los grupos, y siempre la queja es la misma. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se me murió un familiar? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y acá está, la corrupción no es de Dios. No puede achacarse a Dios ninguno de los pecados con que Israel se había corrompido a sí mismo. Era una generación torcida y perversa, dice acá, que actuaba por espíritu de rebeldía y espíritu de contradicción. Y lo vemos en Ezequiel 36. Ezequiel 36 nos dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre,
el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y lo hemos visto vez tras vez, en cada destierro, cuando fueron desterrados a Babilonia, cuando fueron dispersos por las naciones después del año 70 de la destrucción del templo, bueno, intentaron hasta el año 120 recuperar el control de Jerusalén y de la tierra, pero al final fueron desbaratados y desterrados y dispersados, y ustedes ven que hoy día inclusive no tienen el mejor testimonio, no tienen el mejor testimonio. No vamos a dar ningún análisis de los detalles, porque cada uno de nosotros lo sabemos, pero Dios dice, y miren cuántas veces Ezequiel menciona el nombre de Dios y el motivo que tiene Dios. No lo hago por ustedes, muchachos. Ustedes me han fallado, por eso los expatrié, pero lo hago por mi nombre. Lo hago por mi nombre. Esto se está cumpliendo inclusive en nosotros, ahora mismo, que estamos siendo injertados en la casa de Israel a través de la obra redentora de Jesucristo. El Señor dice, no lo hago por ustedes, lo hago por mi santo y mi grande nombre. Y voy a traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a un montón de gente que después vamos a explicar que no era pueblo, que no era mi pueblo, gente extraña, gentiles, también los voy a injertar y los voy a mandar para adentro. ¿Pero por qué? Porque los gentiles eran buenos, no, los gentiles estaban más lejos todavía que los israelitas perdidos. Sin embargo, el Señor lo hace por su santo nombre, para mostrar al mundo que aquellos que tienen como Dios, al Dios de la Biblia, son bendecidos por Dios. Siempre han sido sus hijos los que son una generación torcida. Esto significa que tuercen la palabra de Dios. Generación torcida no significa que son jorobados como el jorobado de Notre Dame, o ¿cómo se llama? El joven Frankenstein. Claro, Igor, el del joven Frankenstein. No. Generación torcida es que tuercen la palabra de Dios. Tuercen la palabra de Dios. No debemos olvidar que alrededor nuestro siempre tenemos una gran nube de testigos, y que lo que está siendo honrado o afectado o ofendido es el nombre de Dios. A través nuestro, si torcemos la palabra de Dios. Por eso en Hebreos, que es un libro escrito justamente de Yom Kippur, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es muy, muy interesante esto, de que hay una nube de testigos, y lo que estamos deshonrando no es nuestro nombre. Cuando desobedecemos a Dios, no deshonramos nuestro nombre. Estamos deshonrando entre las naciones el gran nombre de Yahweh nuestro Dios. Por eso Éxodo 19:5 estudiábamos cuando llegamos a esa porción. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, Shema, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La pregunta es, ¿cómo honra tu vida a Dios? ¿Cómo te comportás siendo un especial tesoro de Dios? La pregunta es, ¿cómo te comportás siendo un reino de sacerdotes?
¿Te comportás como un sacerdote del Dios Altísimo? ¿Te comportás como miembro de una nación santa, siendo una persona santa, apartada para Dios? Bueno, esto es la explicación de lo que quiere decir torcido, ¿ven? Torcer las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios, y desobedecerla, vivir a la Bartola, diría mi abuelita ya partida, ¿no? A la Bartola, vivir como se te da la real gana. Entonces, si vivís de esa manera, estás deshonrando el gran nombre de Yahweh, nuestro Dios. Pensé que te ibas a animar a leer el 6. ¡Ay, vamos! Sí, pero Ahí vamos. aunque hay dos palabras muy fuertes, loco e ignorante, qué interesante esa palabra, loco e ignorante. Así pagáis a Yahweh, dice. El versículo 6. Pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Y Moisés se pregunta, no lo puede creer. Moisés no lo puede creer. Miren, si le estuviera moviendo la cara a ese anciano de 120 años, estaríamos viendo un tipo, un ancianito ahí que dice, no puedo creerlo, no lo puedo creer. Y por eso les usa estas palabras. Ustedes son un pueblo loco, son ignorantes. ¿Cómo pueden ser tan insensatos como para atreverse a pecar contra Dios con todo lo que Dios hizo por ustedes? Todo lo que Dios hizo por ustedes, y ustedes vamos para adelante a pecar, a adorar ídolos. ¿Qué se olvidaron de lo que Dios hizo? Qué ingratos que son. Me encanta eso de ingratos porque Jesús nos dio un modelo de gratitud. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, ¿te acordás de eso? Bueno, estabas vos ahí, yo no estaba. Estaba Mirta nomás ahí, pero ahí frente a la tumba de Lázaro, él dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Y Lázaro estaba fiambre, estaba muertito ahí en la tumba. Y Jesús está diciendo, te doy gracias, hay un corazón agradecido. Te doy gracias por haberme oído, por haberme escuchado. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que es la gratitud con Dios por todo lo que Él ha hecho. Y ser agradecido nos va a mantener en la senda. Cuando vos agradeces a Dios, decís gracias Señor por esto, gracias por esto, gracias por esto. ¿Qué vas a andar desobedeciendo? Este es un pueblo ingrato. Ya le di al 6 eso, le di suavecito. Ahí te dio el pase. Lo digo porque cuando estabas hablando hace un rato y decías de que cuando alguien hablaba decía, bueno, a ver, lo conozco a Horacio y da una descripción errada del tal Horacio que dice que conocía, es lo que ocurre con esto. Es difícil a veces cuando uno presenta a Dios, habla de Él, la gente toma de Dios lo que le gusta, lo que le parece bien, pero no toma todo lo que es Dios. Entonces cuando nosotros decimos que conocemos a Dios, tenemos que conocer que Dios es así, como estamos leyendo ahora acá. Porque esa parte, recién le decía, bueno, hacemos así para que pase por un costado, por el otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque no queremos que Dios sea así, queremos que Dios sea ese Dios perdonador, ese Dios que está bien, pasa, no hay problema, está todo bien, que si bien lo muestra en su actitud que Él es así. ¿Por qué? Porque ayer lo vimos, que Él es así. Él ayer nos perdonó, pero a ver, ¿qué pasa? Ahora nuestra responsabilidad a partir de ayer en adelante en cuanto a ese encuentro que tuvimos con Él, es ser firme en lo que creemos y no caer en este error. ¿Por qué? Porque Dios tampoco tiene problema por decirnos esto que está aquí. Porque, claro, cuando lo leemos acá decimos, oye, esto es lo que le dijo Dios al pueblo hebreo allá. No, esto es una palabra viva, o sea, fue allá, es hoy y será mañana si estamos en esa condición. Es lo importante de conocer a Dios, que Dios es así y que Él no tiene problema por decirnos esas cosas, porque, a ver, parece que alguien que dijera pueblo loco, ignorante, podríamos ser quizás nosotros y equivocados. Y acá es Dios, si bien es Moisés
quién lo dice, pero en el versículo 1 está clarísimo que él dice, oigan el dicho de mi boca, o sea, sale de mi boca, pero no es mío, o sea, el dicho de mi boca, no soy yo el que le estoy diciendo esto. Es acá Dios mismo que está hablando en forma directa a su pueblo con palabras duras, difíciles, pero que las tenemos que enfrentar si estamos en esa condición. Bien, avanzando a partir del versículo 7, Moisés se va a referir ahora a la bondad de Dios que él tuvo, ¿no? Al cuidado que tuvo, va a ser una especie de repaso a través de la historia del pueblo. Moisés los insta a reflexionar sobre el pasado y consultar a quienes recuerdan y entienden la historia, quienes saben cómo Dios condujo todos los acontecimientos, apela a la memoria de los padres y de los ancianos de Israel que todavía vivían y estaban entre ellos. El resto del canto, es decir, a partir del versículo 7 hasta el final, podemos decir que desarrolla 5 temas históricos en secuencia cronológica. 5 temas históricos. El primer punto de estos 5 ítems es que Dios creó el mundo para que todas las naciones se unieran para cumplir su objetivo, y cuando las naciones desecharon esa oportunidad, Dios eligió a Israel para esa misión. El segundo punto es que Dios les dio a los israelitas una tierra en la que podrían servirle con dicha y con prosperidad, pero se rebelaron manifestando ingratitud. Esto que estábamos hablando recién. En tercer lugar, a causa de esta rebelión, de esta desobediencia, Israel mereció ser destruido, pero para evitar que el nombre de Dios fuera profanado, Dios tuvo piedad del pueblo y solamente los exilió. En cuarto lugar, al final de los días, ahí viene la promesa, la esperanza mesiánica, al final de los días, Dios promete que ellos van a ser redimidos. Y en quinto lugar, Moisés describe la redención y la forma en que los enemigos de Israel serían castigados. Por eso el versículo del 7 al 9 dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de las muchas generaciones, pregunta a tu padre, él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. En estos 3 versículos del 7 al 9 hay tanta riqueza, tanta enseñanza que podemos extraer. Vemos que habla de los días de antaño, y habla de que generación tras generación siguieron pecando, porque gran parte de los errores del ser humano se debe a una falta de perspectiva por no ejercitar la memoria. Esto que decía Horacio hace un rato, ¿no? Si vos tenés gratitud, y hay en nuestro corazón gratitud diariamente, no podemos, al tener gratitud, no podemos dejar entonces de ver todo eso bueno que Dios ha hecho, todas sus bondades, toda su provisión, todo su cuidado que ha tenido en cada uno de nosotros. La mayoría de las personas se niega a creer que el pasado guarda alguna relevancia para ellas y sufre por olvidarse justamente del pasado. Moisés le suplicó a los israelitas para que se aconsejaran ¿con quién? Con aquellos que tienen experiencia y visión histórica. Le dice: consultá a tus padres, consultá a los ancianos. Generación tras generación fueron abatidos por sus pecados de inmoralidad, de codicia o de agresividad. Si ellos no se cuidaban y perdían esta perspectiva, a Israel le iba a volver a acontecer lo mismo. Luego el versículo 8 menciona cuando separó a los hijos del hombre, cuando el Altísimo hizo dividir a los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque después del diluvio, cuando todos los sobrevivientes habitaban juntos e intentaron construir la Torre de Babel, eso está relatado en Génesis 11, Dios decidió dispersarlos, los dividió en 70 naciones, separadas en idiomas diferentes,
correspondiendo el número de Israel, es decir, los 70 integrantes de la familia de Jacob que posteriormente descendieron a Egipto. Ese número 70, esta división que Dios hace cuando los dispersa en 70 naciones, esas 70 naciones, ese número está tomado de los 70 integrantes de la familia de Jacob. Recuerdan que fueron los que de la mano de José fueron a Egipto. Cuando las naciones perdieron esa oportunidad de llevar a cabo la misión que Dios les había dado para tener, los reemplazó con Israel y equiparó el número de las familias israelitas con ese número de grupos primarios. Israel, su pueblo, es la porción de Dios sobre la tierra. Por eso el 9 dice, la porción de Yahweh es su pueblo. Aunque Dios es dueño y señor del cielo y de la tierra, ha querido reservarse como heredad particular a Israel, en un sentido mucho más íntimo que cualquier otro pueblo de la tierra. Y luego dice, algo muy poético, dice, Jacob es la medida de su heredad. Ahí medida, la palabra medida en realidad debería traducirse como cuerda. La familia de Jacob, no solamente Judá, la familia de Jacob es la heredad de Dios. Una cuerda hecha con múltiples hebras unidas entre sí es más resistente que cualquier hebra individual. Se llama así al patriarca Jacob, a quien se le identifica como la cuerda de Dios, porque combinó la fuerza de Abraham e Isaac con la suya propia. Por eso se me viene el texto de Oseas, el que dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Interesante lo de las 70, ¿no? 70 en la Biblia es el número que simboliza las naciones. Las naciones, acuérdense de naciones, Goyim, gentiles. Traducido como gentiles, pero en realidad es naciones. 70 es el número que refleja las naciones. Acuérdense cuando llega el pueblo a Elim, que encuentra allí las fuentes. Y las palmeras. ¿Cuántas fuentes? 12. ¿Cuántas palmeras? 70, las naciones. Siempre está en el corazón de Dios la conversión de las naciones, que su nombre se ha llevado por su pueblo a las naciones para que conozcan a Yahweh nuestro Dios. Y realmente, si eso lo hubiera hecho Israel como Dios se lo propuso, porque después en los sacrificios también hay 70, el número 70 aparece siempre referido a las naciones. Si lo hubieran hecho, la historia del mundo hubiera sido otra. Sin embargo, todavía hoy siguen separando a las naciones para que desconozcan la Torá de Dios. Han inventado algo que muchos me lo han preguntado en el último año, probablemente o 2 o 3 años, no sé, bastante más. ¿Qué son las leyes de Noé? Las leyes de Noé. Las leyes de Noé. Y todavía se la enseñan a los gentiles pronunciando el nombre de Noé en hebreo para que parezca más santo, más esotérico. Las 7 leyes de Noaj. Las 7 leyes de Noaj. Con esas 7 leyes de Noaj se salvan los gentiles. Y con los 10 mandamientos de Dios se salvan los judíos. Pero entonces Dios se equivocó. Hizo al hombre a su imagen y semejanza y resulta que ahora los separa. Da 10 leyes para que los 10 mandamientos, la tabla de la ley, para que se salven los judíos y las 7 leyes de Noaj para que se salven los gentiles. Y eso es un engaño. Te están llevando, si estás con eso, y están cuántas personas conocemos que están tratando de obedecer las 7 leyes de Noaj para salvarse. Las 7 leyes de Noé, que no están en la Biblia, no figuran en la Biblia. Entonces, es un engaño. Cuando las 12 tribus de Israel, Dios las eligió para salvar a las 70 naciones, al número 70 que representa a todas las naciones del mundo, que los traigan al conocimiento del Dios vivo y verdadero, ahora le están enchufando las leyes de Noaj para que se salven. Que no contienen ni guardar el día de reposo, ni cuántas cosas. Está muy fuerte eso. Entonces, tengamos cuidado. Y si Dios
actuó así con su pueblo. Los castigó las veces que vemos, las cosas terribles que le han sucedido, por no querer cumplir su función y no obedecer e irse tras los ídolos. ¿A usted le parece que nosotros, que éramos gentiles, no éramos miembros de la familia de Dios, que estábamos lejos, que éramos idólatras, si desobedecemos, Dios va a ser más suave con nosotros? Todo lo contrario, lo dice la Biblia, ¿eh? Lo dice la Biblia. Si Dios no perdonó las ramas originales, ¿le parece que nos va a perdonar a nosotros? Dice, y Dios no perdonó ni a los ángeles, ¿y le parece que nos va a perdonar a nosotros? Que éramos la ramera, la que andábamos vendidos a los ídolos, y ahora venimos y le queremos cambiar la palabra de Dios y queremos hacer lo que nosotros queremos y no obedecer a Dios y pensamos que nos va a perdonar. No perdonó a los ángeles, no perdonó a su propio pueblo, y nosotros tenemos coronita. A nosotros vamos a desobedecer y nos va a perdonar por lo lindo que somos. Es un problema eso, si pensamos en esta fantasía. No creamos fantasías religiosas, no creamos fantasías religiosas, no creamos en un Dios que no es el Dios de la Biblia, no creamos en un Dios que no es Yahweh, el Dios de la Biblia, con todos sus atributos, incluido el atributo de justicia. Pastor, eso. Esa imagen que viene desde la antigüedad, que es, lo dijiste recién, hay las 12 fuentes, las 70 palmeras, es una imagen del corazón de Dios. Siempre su corazón fue ese, que esas 70 palmeras representan las 70 naciones, o en este caso todas las naciones, y que puedan estar cerca, invitadas a ser parte de Israel. Eso es el cumplimiento que vamos a ver en el milenio. El milenio será así, porque el milenio es el momento donde su pueblo, aquellos que guardaron los mandamientos, aquellos que tuvieron la fe en Jesús, subiremos, pasaremos la boda del Cordero y vendremos aquí. Y después quedarán los sobrevivientes de lo que va a suceder en el Apocalipsis, que pasarán vivos al milenio, donde lo dicen en Zacarías 14, y se formará esa idea de Dios, pero ya concretada en la voluntad de Dios, porque ahí ya va a estar reinando Jesús. Entonces, es algo que se mantiene desde el inicio, el corazón de Dios, corazón bondadoso, un corazón amoroso, y no lo torcido que hablábamos recién y lo corrupto que se agregó, que son los paganos, que lo que no sirven para nada, que por eso se le da otras leyes, como las leyes noajidas que nombraste recién. Entonces, lo de Dios no cambia, es siempre el amor de Él en elegir de todo a uno, como en el caso nuestro, ¿cierto? Todos somos casados y de tantas mujeres a una elegimos, y no por eso vamos a despreciar a todas las otras del mundo, no, siguen firmes en el concepto, pero tenemos una. Él tiene una, ¿cierto? Y tenía esas 70 naciones que estaban en conjunto con el plan de Dios. Amén. Bien, después avanzando en el cántico del capítulo 10 al 14, versículos, capítulo 32, versículo del 10 al 14, no lo leo por cuestión de tiempo, pero es maravilloso leer y básicamente describe la bondad que Dios tuvo con su pueblo. Dice, Moisés relata las bondades divinas por las cuales Israel debía estar eternamente agradecido. En el desierto Dios rodeó a Israel con nubes de gloria y protección, como asimismo con los estandartes de las tribus, con las formaciones de las tribus. Les concedió el discernimiento y la sabiduría de la Torá, esta Torá de la cual hoy nosotros estamos aprendiendo. Los cuidó en las precarias condiciones del desierto. Es más, Israel se transforma en un pueblo, en pueblo de Dios allí en el desierto. Dios lo sostuvo con alimento y protección. Allí nació, fue criado y fue educado. Cada etapa del desierto comportaba alguna instrucción, algo que el pueblo tenía que aprender. Lo vimos en
a lo largo de todas las parashá que fuimos estudiando. Lo guardó, dice aquí uno de los versículos, como a la niña de su ojo, con todo el cuidado y toda la ternura posible, y los protegió de todos los peligros de un inhóspito desierto. En un momento habla que los cuidó como el agua, como el águila, usa el símil del águila para describir la forma afectuosa que Dios cuida a Israel, como un águila que con ternura cobija a los aguiluchos y atiende a cada una de sus necesidades. Dios mismo fue guiando y cuidando y proveyendo a Israel. Luego el versículo 12 dice, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Y yo quiero resaltarle que con él no hubo Dios extraño. Tomemos nota de eso. Versículo 12. Versículo 12. Con él no hubo Dios extraño. Después lo repite más adelante. Lo vuelve a repetir en el mismo cántico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otros dioses fuera de Yahweh. No lo hay. No lo hay. Entonces, esto está directamente alineado con el Shema que se recita en todo el pueblo de Dios, que es Deuteronomio 6.4, y bueno, muchos cuestionan, y han cuestionado por siglos el Shema, muchos cristianos. ¿Cómo dice el Shema? ¿Y por qué lo cuestionan? Porque dice, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y entonces, eso, ¿cuántos a lo largo de los siglos han querido borrar esta declaración de las Sagradas Escrituras? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. No lo podrán borrar ni de las palabras de Dios, ni de las Sagradas Escrituras, ni de nuestra mente, ni de nuestro corazón, de lo que hemos creído en el Dios vivo y verdadero, el único y soberano Dios. Ahora, ¿por qué lo quieren borrar? Porque quieren decir que existe una trilogía de dioses. Que existen 3 dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 dioses, una trinidad de dioses. Sin embargo, eso se contrapone contra esta declaración del Shema, de Deuteronomio. Entonces, o una o la otra. Y entonces los que no lo pueden negar a la declaración del Shema, dicen, entonces no existe una trinidad, existe una biunidad. Esa es la última palabra que la vengo escuchando hace unos 5 años más o menos. Una biunidad. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, bueno, entonces existe una biunidad, 2 dioses, el Padre y el Hijo. Pero ¿saben qué es esto? Esto es una blasfemia. Porque Dios mismo le dijo, oye Israel, Shema Israel. Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Ahora, pero no, porque en Jesús tiene la misma esencia, la misma naturaleza, y estudiamos la historia de la iglesia, los diferentes concilios, y empezamos a estudiar la esencia, la naturaleza, y qué sé yo, todas las cosas que iban descubriendo los concilios o determinando, pero a ninguno se le ocurrió leer el Nuevo Testamento, a ninguno se le ocurrió leer las palabras de Jesús, a ninguno se le ocurrió. Porque si hubieran ocurrido leer eso, no hubieran hecho todos los concilios para determinar la esencia, la naturaleza y no sé cuánto de este nuevo Dios que es Jesús. Porque Jesús lo volvió a repetir. A ver, Marcos 12:29. Marcos 12:29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y a mí no me gusta decir muchas palabras en hebreo, pero cuando hay una frase o algo que dijo Yeshua, mi Redentor, mi Maestro, mi Señor, en hebreo, me encanta en hebreo, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad.
Así tienen que sonar las palabras de Yeshua en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay un solo Dios, vivo y verdadero. No hay divinidad, no hay trinidad. Jesucristo es el ángel de Yahweh, a través de quien Yahweh hablaba, a través de quien manifestaba su palabra. Es su palabra, es la Torá, es el verbo hecho carne. Pastor Enzo. Sin duda que estos temas son vitales en el pueblo. Y hay muchos en nuestra, o sea, en la Facultad Bíblica, hay muchos estudios sobre esto y hay que tenerlo bien presente porque recién dijiste palabras que son bien duras, por ejemplo, es una blasfemia cuando hablamos de divinidad o trinidad, y mucho en el pueblo venimos de una enseñanza donde se nos marcó desde niños un concepto, y hoy usando el versículo 2 de este capítulo que estamos leyendo y el versículo 3, tenemos que entender que despacio, con esa bruma, ese rocío, que sería en la forma que vamos a estudiar, vamos a adquirir la enseñanza, el razonamiento y todo lo demás para poder entender estas palabras que son bien fuertes. Habría que avanzar, Horacio, porque estamos recién en el 14. Salte el Pastor Enzo. ¿A dónde te parece que sigamos, Pastor Enzo? No, ustedes lleven el hilo del tema. Lo que decía es que, porque quise decir esto, ¿no? Nada más, ¿no? Que cuando leímos esto en la semana, si bien el capítulo tiene, ¿cuántos versículos? A ver, 52 versículos, lo vimos y a veces son tantas cosas que lo estiramos, lo leímos y le sacamos poco, pero de pronto ahora, mira, estamos en el 14 y llevamos ya 1 hora 16 y estamos ahí, pero no por el apuro, no, sino por la forma en que lo estamos viendo, y eso es lo importante que la gente quiero, que siempre digo, hago hincapié que aprendan, que lean lo más profundo que puedan y después, el sábado de la mañana, cuando esto se estira y en la reunión, cuando se vuelve a tomar esto, va a tener un resumen que va a decir, epa, era cortito, pero al final no era cortito, era muchísima información. Sí, por eso decíamos al principio que nos va a costar un poco, a pesar de que es un solo capítulo, pero interesante, el próximo grupito de versículos, que es del 15 al 18, dice, pero engordó Jerusún. Jerusún debía ser un gordo ahí de la antigüedad, ¿no? Engordó Jerusún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Bueno, le aclaro lo de Jerusún para que no piense que era ningún gordo de la época. Jerusún es la primera vez que la Torá menciona a Israel como Jerusún. Jerusún significa recto, derecho, justo. Dios había escogido un pueblo para que sea eso, Jerusún, para que Israel sea Jerusún, sea recto, sea justo, sea derecho. Sin embargo, miren cómo les estaba profetizando el cántico de Moisés de las barbaridades que harían, ¿no? Y acá está hablando de que a los rectos hay una cosa que los puede torcer. A los rectos, a nosotros, los hijos de Dios, rectos, justificados, hechos justos por Jesucristo, hay una cosa que nos puede torcer. Y se llama prosperidad, la prosperidad que recibimos cuando nos olvidamos de Dios. Cuando la prosperidad te hace olvidar de aquel que te dio la prosperidad. Ada acuñó una frase, ¿cómo es? Sí, que no te olvides del Dios que te dio la bendición, que la bendición que Dios te da no te aparte del Dios de la bendición. Entonces, realmente, tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, de esto. Porque acá Dios le cambia el nombre a Israel, le dice Jerusún. Vos eras recto.
Sin embargo, la prosperidad te hizo engordar y te olvidaste de la roca de tu salvación. Y no solamente te olvidaste, dice, menospreció En el la 15. roca. En el 15, Menospreció la roca de su salvación. Esto sucede con la iglesia hoy. Cuando recién se convierten, reciben toda la palabra de Dios. Esto es, todas sus instrucciones. ¿Vieron cuando hicieron la oración del pecador? Cuando levantó la mano, pasaron al frente, Señor, perdóname, arrepiento, perdóname, y anota mi nombre en el libro de la vida, y terminan diciendo, me comprometo a partir de hoy a estudiar tu palabra, a leer tu palabra, a estudiar tu palabra y a obedecerte en todas las cosas. Ajá, esa es la oración que hicimos con todo cuando llegamos a Cristo. Pero ¿qué pasó después? Cuando recién se convierten, reciben toda la palabra de Dios. Esto es, todas sus instrucciones. Con humildad, con diligencia, dispuestos a obedecerla al pie de la letra. Pero al poco tiempo, cuando creen saber algo, comienzan a interpretar. Cuando creen saber algo, comienzan a interpretar con su propio criterio. Y peor todavía, comienzan a seleccionar. Esto quiere decir esto quiere decir lo otro, y empiezan a seleccionar párrafos sí, párrafo no, esto está derogado, esto está vigente, esto es para hoy, esto fue para otro pueblo, para Israel. Y cuando dicen para otro pueblo, para el pueblo de Israel, se están saliendo afuera del pueblo al que Yahshua lo injertó. Se están saliendo de Israel y de las promesas. Entonces, ¿qué pasó? Engordaron, como Jerusum, ¿vieron? Engordaron y comenzaron a menospreciar la roca de su salvación, el cual es Jesucristo y su yugo. La roca que lo seguía, Jesucristo y su yugo. No es Jesucristo solo, es Jesucristo con su yugo, que son sus enseñanzas. Y menospreciar significa darle menor valor, menor precio, menos precio al Dios que te salvó, al Dios que te redimió, al Dios que te perdonó a través del sacrificio de Cristo en la cruz, al Dios que te prosperó. Cuando prosperaste, Él empieza a tener menos precio, menos valor, la roca de tu salvación. Y empiezan a sacrificar a demonios y no a Dios. Versículo 17. Aquellos que no entran en el pacto con Dios a través de Jesucristo siguen sacrificando a los demonios y no a Dios. Esto es así porque para llenar su vacío interior, que solo puede llenarlo Dios, buscan falsas religiones. Cada vez más religiones hay. Cada vez más. Buscan falsas religiones, dioses extraños. Movimientos, llamados movimientos. ¿Y saben qué? Esos dioses extraños que buscan, que hasta algunos tienen estatuas y demás, ¿saben lo que son? Demonios. Pero no se puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios juntas. No se puede. O participar de la Santa Cena y de la cena de los demonios. No se puede. Debemos ser fieles a quienes seguimos. A ver, 1 Corintios 10:20. Antes digo que los gentiles, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Miren lo que pregunta el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Es muy fuerte esto. ¿Querés agregar algo ahí, Enzo? No, solamente recordar que estaba pensando en el versículo, no me acuerdo, que David dice, no me des pobreza para que no me enoje contra ti, y no me des riqueza para que no me olvides de ti. Es un concepto que viene de esto que estábamos hablando, ¿no? No me acuerdo el versículo, lo busqué y no lo pude encontrar, pero lo parafraseé un poquito. Eso. Ajá. Y tiene que ver inclusive con el versículo 21, que dice, ellos me volvieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos.
Yo también los voy a mover a celos. Esto es muy importante que lo digamos Sí, en este antes de estudio. terminar, sí. Porque ahí quería el pastor Enzo que llegue. Que lleguemos. Quería que llegue ahí, yo lo conozco de tantos años ya. Ya no tenemos transmisión telepática ya. Ellos, a ver, versículo 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Ellos habían provocado a celos a Dios con dioses que no merecen ese nombre, y Dios los iba a provocar a celos a ellos por medio de pueblos que en manos de Dios habían de ser instrumentos de su ira. Los israelitas enojaron a Dios al ir detrás de los ídolos. Entonces Dios dice, me provocan a celos a mí. Son adúlteros. ¿Por qué se llama adulterio la adoración de ídolos? Porque el adulterio es que en tu lecho metas a alguien que no es tu esposo o tu esposa. Eso es adulterio. Así que estos son adúlteros. Metieron en su lecho, en su corazón, ídolos, en el lugar que solamente me correspondía a mí. Entonces son infieles, son adúlteros. Entonces, medida por medida. ¿Ven la Torah? Si entendemos el corazón de Dios, medida por medida. ¿Me provocan a celos? Bueno, ahí vienen los gentiles. Ahí vienen las 70 naciones. A ver, podemos ver claramente que estas palabras de acá del versículo 21 eran 21. Eran proféticas. Eran palabras de Dios proféticas, porque se referían a los gentiles según la carne. Acuérdense de decirlo así, gentiles según la carne. Así lo dice el Nuevo Testamento. Nosotros, los que éramos gentiles en cuanto a la carne, hemos sido injertados en su pueblo en la porción de Yahweh, porque su pueblo es la porción de Yahweh. Y ahí fuimos injertados. Eso se lo aclara muy bien Efesios capítulo 2, del versículo 11 hasta el 22. Donde os dice claramente, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Miren todo donde estábamos parados, ¿no? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y habla de que, a ver, para ir más adelante, el versículo 19, así que ya no sois, que este es el que más le gusta al pastor Enzo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, son cuestiones de nacionalidades, cuestiones de nacionalidad, extranjeros y advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Quiénes son los santos? Israel, las 12 tribus de Israel, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién era la familia de Dios? Israel. Cuando el ángel de Yahweh en la zarza lo manda a Moisés a hablar con el faraón, le dijo, deja ir a mi hijo, deja ir libre a mi hijo. Esa es la familia de Dios, Israel. Ahora somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y usted lea toda la porción que no nos ha dado tiempo a leer. Pero es importante que entendamos esto. Quienes antes éramos extranjeros, quienes antes éramos advenedizos, ahora somos conciudadanos de una nación, acuérdense, reino de sacerdotes y nación santa, somos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Me gustaría después decir unas palabras de la última mirada de Moisés a la tierra prometida, pero le voy a dejar al pastor Enzo. Ya tenemos como 3 o 4 minutos, Enzo, como venimos últimamente.
amigos No, bárbaros. bueno, esa palabra que yo nombré recién, alguien le escribió acá, Patricia de Chazarreta, dice Proverbio 38:9, eso que había expresado yo de David, que dijo, no me des riqueza ni pobreza. Ujú. Bien, Estaban ahí, así que si gracias. alguno quería, el versículo está puesto en el chat. Este, no, simplemente, Horacio, esto tan interesante que estamos viendo, que son tantas cosas. Yo sigo, ayer decía una palabra que tiene que ver con esto que acabas de leer vos, me provocaron a ira, yo también los moveré a celos. Eso tiene que ver con la actitud de Dios que hablábamos antes, que lo estábamos resaltando. Ayer recordábamos cuando el sumo sacerdote ponía las manos sobre los corderos y había uno, de los machos cabríos, y había uno que le ponía las manos y le ponía todos los pecados del pueblo y lo enviaba al desierto. Y tiene que ver con esto que estamos hablando. Es una actitud de Dios que tiene que ver con, a ver, quizás muy mala la expresión que diga, pero con lo irónico, ¿cierto? De lo que a veces Dios se molesta. Ponerle los pecados a y anda a mandárselo al que lo trajo para acá. Esa es la expresión que yo quiero resaltar. De la misma manera que cuando Satanás estaba dando vueltas en la tierra y el Señor le dice, oh, ¿de dónde vienes, Satanás? Oh, vengo de dar una vuelta en la tierra. Y ahí el Señor, ¿qué hace? Ay, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Eh? Engrandecido con su siervo. Ahí dice, ah, sí, porque vos lo cuidás, porque le pones esto, le pones aquello. Esos diálogos nos muestran como estas expresiones, así como ellos lo han hecho conmigo, dice, ah, me provocan a celos, ah, yo también lo voy a provocar a celos. Así es Dios. Entender eso es entender la intimidad, lo profundo de Dios, que únicamente se logra con estos conceptos de estudiar semanalmente, despacio, ¿cierto? Y permitir que esa lluvia nos vaya llenando y vamos a ver esa profundidad que Dios tiene, que nos muestra tal como Él es. Que desde lo antiguo, porque yo tengo esa manera también de pensar como lo pensaba antes, me parecía que estaba mal. No, Dios no es así. Bueno, debe ser una expresión de la Biblia, lo dejo ahí nomás. No, Él es así. Y él nos muestra su persona y lo dejó bien plasmada en la Escritura para que entendamos que Él nos ama, odia el pecado, ¿cierto? Y actúa de esa manera. Por eso ayer ese concepto dice, mándaselo a aquel que lo mandó para acá. Acá estaba el pueblo, acá estaba el campamento y venía este otro a tentar y a poner el pecado acá adentro. Ahora limpiemos el campamento y se lo mandemos de nuevo para allá. Claro que sabía que después vuelve de nuevo, ¿no? Es un ciclo, ¿cierto? Que una vez se va a terminar. Bueno, quiero terminar esta reflexión con el último versículo, con el 52, porque nos deja una enseñanza que quiero resaltar. Dice, verás por tanto delante de ti la tierra. Dios hace subir a Moisés al monte Nebo y le permite mirar la tierra. Y usted dice, pero ¿qué gano con mirarla? Pobre tipo, con mirarla. ¿Qué es mirarla? Mirarla, nada más con mirarla. Me deja mirar. Pero yo le voy a decir una cosa. Para Dios, mirar es como tomar, como poseer, como acariciar. Le permitió hacer todo eso a Moisés desde el monte Nebo. Mirar, él la estaba viendo, la estaba amando, la estaba poseyendo, la estaba acariciando, se estaba apropiando de ella. Entonces, este versículo, que con esto quiero terminar, se resalta la importancia de ver. En este caso, ver la tierra prometida. Es como si verla fuera como poseerla. Pónganse esto, que para el espíritu de Moisés fue como poseerla. Esto nos hace reflexionar acerca de las cosas en las que fijamos nuestra vista. Estas cosas entran en nuestro corazón. Las cosas en las que fijas tu vista entran en tu corazón y pueden traer bendición o maldición. Depende de en lo que haya fijado tu vista. Si la fijaste en la palabra de Dios, en las escrituras, va a traer bendición. Ahora, miremos lo que dice Jesús, ahí en Mateo capítulo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado
en el infierno. Entonces tengamos cuidado en qué fijamos nuestra vista. Lo estoy dando con un ejemplo fuerte, que fue el ejemplo que usó Jesús. Fuerte. Y tan fuerte que hasta le dijo, sacate el ojo antes de fijar tu vista en algo inconveniente. Fija tu mirada en Dios. Mira a Dios. Mira las enseñanzas de nuestro Redentor, de nuestro Santo Maestro Jesucristo. Mira la palabra de Dios. Mira la Biblia, la Torá. La Torá no es solamente el Pentateuco. La Torá es de Génesis hasta Apocalipsis. Ahí está la instrucción de Dios. Poné tu mirada en la Torá, en toda la Biblia, en la palabra de Dios, si querés bendición. Y no la pongas en cosas inconvenientes. Algunos toman como cosas inconvenientes, vamos a estudiar el mundo del ocultismo, vamos a estudiar el mundo de los demonios, sus principados, su esto, su otro. ¿Dónde dice Dios que podés hacer eso? Entonces, poné tu mirada en la bendición de Dios, en su palabra. No mires ni horóscopos chinos, ni andaluces, ni suecos, ni cordobeses. Hay gente que se desespera por mirar los horóscopos. Tened cuidado dónde pones tu mirada. A partir de hoy que se te hace revelación esta palabra. Yo los saludo en el nombre del Señor. Gracias por habernos acompañado, es un placer, un privilegio, como decimos siempre. Sigan estudiando en el día de hoy, sigan congregados y aprendiendo las tremendas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Gracias a todos, gracias a los que han escrito en los 3 chats que tenemos en cada reunión los sábados, de Facebook, de YouTube y también de la página de retorno.tv, también la de Horacio Corneli, la 4ª página. Gracias a todos, nos vemos hoy, continúe en la reunión, asistiendo, congregándose, compartiendo la palabra del Señor como lo hemos hecho esta mañana y la semana, y el próximo sábado a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar. Chao, chao, bendiciones. Bendiciones para todos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando. Y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.